A todos quienes nos ven por la señal tradicional de CNN Chile o que nos escuchan a través de CNN Chile Radio Online, les doy la bienvenida a una nueva Agenda Económica PM. Y una nueva Agenda Económica PM que nos muestra que a pesar de los distintos llamados del gobierno, de los ministros e incluso de los distintos partidos políticos, todavía no se mueve un ápice las distancias en la reforma de pensiones. De hecho, una opción que se barajó de que del 6% adicional, 5 puntos vayan a cuentas individuales y 1 punto a solidaridad, ni siquiera esa fórmula llegó a tener piso concreto. Por lo tanto, las distancias siguen igual que antes, tal como lo cuenta Orlando Silva. Bien, impecable. Ahora me quitan el piso. Es que la propuesta del senador Lagos Weber ni siquiera tuvo apoyo en su propio sector y se desechó antes de siquiera ser analizada. La semana pasada, el senador oficialista deslizó la idea de adoptar una fórmula de 5 y 1 para el 6% de cotización adicional, y aunque con risas y abrazos de por medio, la misma ministra del Trabajo se encargó de quitarle el piso a la propuesta. Bien, impecable. Ahora me quitan el piso. Mire, los senadores han tratado de buscar alternativas porque no son ciegos y evidentemente han visto lo trabado que ha estado este tema por parte de la oposición, que aquí tiene una mayoría y que es además quien tiene la responsabilidad en este caso. Por eso han estado proponiendo distintas alternativas, pero sinceramente desde el gobierno vemos que no solo nos da lo mismo cualquier distribución del 6% y por eso nos mantenemos en el 3,3. Tras la contundente respuesta de la ministra, los senadores oficialistas Ricardo Lagos Weber y Gastón Saavedra, uno el autor de la propuesta y el otro el único que se había abierto a analizarla, no tuvieron más opción que echar pie atrás. No es que no va a volar un 5-1, no tiene sentido, eso es pedirle a un sector que claudique. Entonces no es buscar un acuerdo. Si la derecha estuvo dispuesta en un minuto a aceptar la propuesta del expresidente Piñera, que en paz descanse, de un 3-3, me parece que hoy día hay espacio para un entendimiento. Todo lo demás, el 5-1, el 0-6, es pedirle a un sector que claudique. Entonces no quieren acuerdo y eso no va a ocurrir. Y nos vamos a quedar sin nada. Es que siento que el 5-1 se aleja un poco de las posibilidades ciertas de poder desarrollar las ideas que están planteadas en la reforma. Con 1 creo que no alcanzamos a resolver el problema del seguro social, que significa aumentar las pensiones a prácticamente más de 2 millones de personas que hoy día tienen lejos por debajo del ingreso mínimo. Y si la propuesta ni siquiera logró apoyo en su mismo sector, era previsible que tampoco lo consiguiera en el resto de la Comisión de Trabajo. Y aunque los parlamentarios reconocen que hay algunos puntos donde se han acercado posiciones, donde nadie sale de su trinchera es en la distribución del 6% de cotización adicional. En la oposición incluso se escudaron en los últimos resultados de la encuesta CADEM, que mostraron un apoyo mayoritario a que ésta vaya en su totalidad a las cuentas individuales. El mensaje es fuerte y claro. La inmensa mayoría de los chilenos sabe lo que quiere: libertad para elegir y la totalidad de los fondos a cuenta individual. Todo acuerdo con el gobierno debe considerar esa realidad. Si la propuesta no considera a la mayoría ciudadana, no será posible. La pregunta es ¿qué se está proponiendo con ese 1? Una cosa es un seguro y otra cosa es que vaya a reparto quitándoselo al trabajador. En lo personal, no voy a apoyar de ninguna forma que se le quite la plata a los trabajadores. Conversar de seguros podremos verlo en su mérito. Y mientras tanto, la comisión experta que discute de forma paralela a la reforma avanza en búsqueda de acuerdos. Desde el Ejecutivo señalaron que esperan que la reforma se vote en general en la comisión la primera semana de julio, aunque en la oposición cuestionan que este sea un plazo suficiente para llegar a un acuerdo en la polarizada reforma de pensiones. Este lunes en Agenda Económica AM estuvo el ex vicepresidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, y entregó un mensaje bastante importante. Dijo que la fórmula de hacer promesas en campaña y que para financiarlas se hable de subir impuestos es una fórmula que no tiene mucho futuro. En las elecciones los candidatos tratan de satisfacer con promesas esas exigencias. Y por otro lado, el país tiene tasas de crecimiento muy bajas y que no aporta recursos al Estado.
en la magnitud suficiente ese crecimiento. Y entonces, lo que ha ocurrido ya desde hace varios años es que para cumplir las promesas los gobiernos suben los impuestos. El impuesto favorito que se ha utilizado es subir el impuesto de primera categoría o a las utilidades de las empresas. Sí. Y ese es un impuesto que recauda, Manuel. pero por otro lado un impuesto que no sirve para crecer. ¿Y esa dinámica es sostenible? La dinámica de, ante mayores demandas sociales, subir impuestos y mantener un nivel de crecimiento bajo, ¿es sostenible eso? No es sostenible. Llevamos muchos años en un PIB que crece poco y exportaciones que prácticamente no crecen. O sea, es el camino al revés. Claro. Y entonces, este desarrollo de la competitividad de Chile que se está haciendo en estos temas es muy relevante, pero es una cosa que hay que sostener a mediano y largo plazo de manera permanente. Claro. Entonces, Manuel. este año y el próximo, por primera vez en más de una década, las exportaciones van a crecer más que el PIB. Es como una brisa fresca de volver a retomar temas que son agenda importante para el crecimiento económico. Bien. Este domingo hubo elecciones primarias en nuestro país, no en todas las comunas, y por eso se vio algo extremadamente raro. En comunas vecinas habían locales que estaban completamente cerrados, pero en la calle del frente estaban completamente abiertos. ¿Por qué? Para sorpresa de muchos, y me incluyo, el domingo que pasó fue un feriado irrenunciable, algo que es realmente muy llamativo teniendo en cuenta que muy poca gente fue a votar. Bueno, lo más probable es que las próximas elecciones municipales, que son en octubre, allí sí no sean feriados irrenunciables como es actualmente. Así lo cuenta Natalia Muñoz. Hartos supermercados cerrados no tenían por qué haber cerrado. Entonces, yo creo que no debería ser irrenunciable. Falta de información y nos vamos a encontrar obligados a votar por alguien. Es un día que utilizamos realmente y a veces se pierde o se perdía. Es la opinión de las personas, sobre todo luego de unas primarias con muy baja participación. Para muchos el feriado por elecciones no debería ser más irrenunciable, lo que siguen pidiendo desde el comercio. Producto de cientos de locales cerrados, ayer vimos cómo de forma insólita personas tenían que cruzar de una comuna a otra para poder ir a comprar y abastecerse. Esperamos que esta normativa se modifique finalmente en la discusión parlamentaria y que el Congreso apruebe el proyecto que establece que las elecciones de octubre próximo sean feriados normales. Nos parece ridículo que en estas primarias, a un lado de la calle, un establecimiento comercial tuviera que estar cerrado y a la vereda de enfrente pudiera estar atendiendo público normalmente, expendiendo alcohol. Nos parece que es la hora de darle los pantalones largos a la ciudadanía, permitir que un día de elecciones sea un día normal. El proyecto ingresado por el gobierno se aprobó en la Cámara Baja y luego en el Senado la semana pasada, pero como hubo modificaciones en la Cámara Alta, ahora volverán a verlo los diputados. Así llega, con el sábado 26 y domingo 27 de octubre como feriados normales, permisos de 3 horas para que los trabajadores acudan a sufragar y el fin de la ley seca. Yo creo que es razonable que quede no renunciable para que así haya una flexibilidad del comercio y haya condiciones para que también la gente haga respetar su derecho a ir a votar en cualquiera de los 2 días. Yo no soy partidario de la votación en 2 días, creo que deben ser en un día. Creo que en el mundo y en Chile siempre ha funcionado con una sola excepción de esa manera, por cosas que son positivas que yo concuerdo, como por ejemplo terminar con la ley seca, que yo creo que es parte de otra época, y adicionalmente que pueda haber una cierta normalidad. Pero a diferencia de lo que aprobó el Senado, la iniciativa del gobierno mantenía el feriado del domingo como irrenunciable y el Ejecutivo sigue en esa postura. Nosotros convocamos al comercio, a los empleadores y a los trabajadores a construir este acuerdo. Los trabajadores accedieron y quedamos en un día feriado irrenunciable y el otro no, pero los empleadores no querían ningún día irrenunciable y echar atrás una normativa que existe hace 2 décadas en el país que le permite a los trabajadores del comercio ir a votar. Se espera que el 85% del padrón electoral acuda a votar en octubre.
por los 4 cargos que se elegirán: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Elecciones obligatorias donde la gran concurrencia de personas podría ayudar al comercio. Es un beneficio porque hay más fluidez de personas en la calle, eso lógico aumenta un poco las ventas. Sería una buena alternativa para ambos lugares, la verdad, tanto para uno, el trabajador, como para la misma tienda, ya que fluiría un poco más las ventas. Además, que se ponga fin a la ley seca y al feriado irrenunciable podría marcar un precedente para futuras elecciones. La fecha del 17 de diciembre implicó para el comercio una pérdida estimada en 7.700 millones de pesos. Además, queremos ratificar o reforzar que para nuestros trabajadores también es muy importante la pérdida, dado que el 80% de ellos recibe comisiones. Esperamos que nuestras autoridades terminen con la ley seca, una medida que viene desde el siglo XIX y que en realidad no aporta absolutamente nada al proceso electoral y sí tiene un alto impacto en el sector gastronómico, no nos permite trabajar con normalidad un día domingo, que además es un día importante de venta para los restaurantes. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y visado final. Aún no hay fecha para cuándo debería ser vista en comisión, pero según los plazos debería ser aprobada antes de finales de junio. Hacemos la pausa y al regreso contestamos la siguiente pregunta. Lo que dijo el embajador de China en Chile la semana pasada, de que ellos no hacen dumping en las exportaciones de acero y que también lo que hizo Chile de subir las tasas rompe un acuerdo entre gobiernos, ¿puede impactar a otros sectores nacionales como por ejemplo las frutas, que sabemos la importancia que tiene China como mercado? Esa pregunta la respondemos al regreso acá en Agenda Económica. La semana pasada fue al Congreso el embajador de China en Chile, específicamente porque quería dar su opinión sobre las medidas antidumping que aplicó nuestro país. Recordemos parte de lo que dijo el embajador chino. El enfoque principal de China es que no existe dumping en las exportaciones de acero por parte de las empresas chinas. La medida adoptada por la Comisión Antidistorsiones no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado en la reunión entre ambos jefes de Estado el año pasado. La Comisión Antidistorsiones de Chile, bajo el pretexto de situaciones especiales de mercado, ha pasado por alto la evidencia presentada por la industria y empresas chinas, imponiendo aranceles temporales a productos de acero chino y relacionados. Esta acción solo considera las demandas de protección de la industria nacional, lo cual contradice la declaración del gobierno chileno en el año 2004 de reconocer a China como economía de mercado. Y además no cumple con las reglas de la OMC. Consideramos que esto es una señal de proteccionismo comercial. Estamos en contra del proteccionismo comercial y seguiremos de cerca el progreso de la investigación. Muchos calificaron como una expresión de molestia por parte del gobierno chino estas declaraciones. La pregunta es, si hay molestia por parte de China, ¿puede tener impacto, por ejemplo, en los envíos de fruta nacional, donde sabemos la importancia que tiene China como mercado? Es parte de lo que vamos a hablar ahora en Agenda Económica con el presidente de Fede Fruta, Víctor Catán, a quien vemos en pantalla. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, yo creo que no debiera tener impacto y en ese sentido hemos estado trabajando de cerca con el mismo embajador. La semana pasada estuvimos en algunos eventos con él, incluso en una comida. Le presentamos nuestras inquietudes, él nos ha hecho saber que tenemos que estar tranquilos, pero creemos que es necesario hacer un llamado a las autoridades locales para que redoblen los esfuerzos en buscar una solución con este tema, puesto que China es un mercado muy importante para la fruta chilena, específicamente para la cereza. Exactamente, las cerezas es un tema, porque el presidente de la CPC, Ricardo Meves, dijo que sí podía tener impacto. Entonces aquí tenemos dos visiones distintas. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el embajador que lo tiene usted al menos tranquilo? No me tiene tranquilo. El embajador es muy cauto en sus comunicaciones y uno lo que tiene que hacer es tomar lectura y de esa lectura tratar de buscar el punto más positivo. Nosotros le hemos hecho saber que la fruticultura tiene una relación de confianza con el mercado chino, con la comunidad china, y que en base a eso creemos que hay que cuidarla
porque somos socios estratégicos. Es más, la semana pasada firmamos un convenio con una provincia de Chile, un convenio muy amplio, en muy buenos términos, tanto para Chile como para la provincia de Xinjiang, que está al noreste de China, en la frontera con Mongolia. Entonces creemos que hay que redoblar los esfuerzos en buscar soluciones, en limar asperezas y que estas asperezas que se han producido no generen conflictos en las relaciones comerciales ni en las confianzas que tenemos con ellos. Ustedes llamaron al gobierno a que los ayuden en este sentido y también que han tomado contacto con el embajador de Chile en China, y quiero saber si es que se están haciendo gestiones a ese nivel. Se están haciendo, nosotros hemos redoblado la comunicación con ellos, entendemos que hay una confianza que hay que mantener y hay que trabajarla. Y en ese sentido, nuestro llamado principal es para las autoridades locales que redoblen sus esfuerzos en poder llegar a un acuerdo con el gobierno chino. Un acuerdo, por ejemplo, para que no se produzcan situaciones como las barras de acero y que así se puedan evitar posibles efectos en otros sectores como los de ustedes, los exportadores de fruta. Así es. Uno siempre sabe que a una causa hay un efecto, y nosotros no queremos que ese efecto, por este malestar o por estas diferencias, pudiera recaer en perjuicios para la fruta chilena, porque tendría un impacto muy grande y tendría un costo muy grande para los agricultores que no están metidos en este baile. Por otro lado, creemos que hay instancias donde se pueden resolver estas cosas y que este malestar nace de una falta de diálogo profundo y probablemente de una explicación técnica más rígida, más amplia, que justifique la alza de los aranceles. Perfecto. Cuéntenos un poco sobre las expectativas que tienen para la próxima temporada de frutas. Hemos hablado de la cereza, porque actualmente la cereza es el principal producto de exportación de nuestro país, en la fruta. La cereza hace muy poco pasó a la uva. Así es. Estamos contentos. Tuvimos una temporada buena, con buenos precios, con buenas frutas, y ahora estamos esperando que se repita. Tenemos condiciones de clima muy buenas, ha llovido, que es una cosa importante. Chile tiene una deficiencia grande en obras civiles, como nuestro competidor directo Perú en temas hídricos. Tenemos la cuarta región que lo había pasado muy mal, que también le ha llovido un poquito, y eso les da esperanza. Los mercados están abiertos, no están esperando con fruta. El llamado es a los fruticultores a mandar fruta de muy buena calidad, diferenciarse por la calidad, por sobre la cantidad, y hacer un trabajo muy inteligente para no entorpecer o atochar mercados con todos al mismo tiempo en un mismo lugar. Así que estamos con buena expectativa. Se van a subir al carro de una buena temporada probablemente las manzanas este año, que están en cosecha, y el próximo año también. Y creemos que se pueden subir otras frutas que también la estaban pasando un poco mal en el último tiempo. Sí, tengo entendido que ustedes esta semana tienen seminario de uva de mesa. Lo mencionó recién, que la cereza pasó hace instantes, en términos agrícolas, a la uva de mesa como el principal producto de exportación. Pero en la uva, ¿cuáles son las perspectivas? Buena. El año que pasó, vuelvo a repetirlo, fue un año extraordinario en términos de precio, sobre todo con la fruta que llegó en buen estado y no la última que tuvo dificultades. Esta semana vamos a Copiapó. Copiapó es una zona importante, en la zona, son los primores de Chile en fruta, en uva, son las primeras frutas que salen tanto a Estados Unidos como a Europa y Asia. Vamos a conocer la realidad de esos productores, cuáles son los problemas que tienen, cómo podemos ayudarlos, y queremos diseñar en el corto tiempo una estrategia para la fruticultura y para el desarrollo de la fruticultura. Creemos que tenemos un desafío importante que estamos abordando desde las coyunturas y no mirando al mediano y largo plazo. Y en ese sentido, recoger esa información de los productores, de los comercializadores,
de la gente que trabaja en el rubro es importante para construir esa estrategia y lógicamente buscar alianzas con el mundo público para llevarlas adelante. Víctor, siempre se dice que el dólar alto es lo mejor para los exportadores, pero eso tiene cosas ciertas, pero no tanto, porque igual cuando ustedes producen también tienen muchos insumos que pagar en dólares, por lo tanto ahí no impacta negativamente el alto precio del dólar. Estuvo cerca de 1.000 hace algunos meses, ahora está en torno a 900 pesos más o menos. ¿Cuál es el nivel adecuado para su rubro que tiene que estar el precio del dólar? Bueno, nosotros siempre esperamos que el dólar que sea una moneda fuerte. Nosotros vendemos en dólares, pero como tú bien lo graficaste, también tenemos costos importantes en dólares. No solamente los insumos, tenemos los royalties, tenemos los fletes y una serie de servicios que están asociados al dólar. Pero un dólar a 900 pesos sigue siendo un buen precio para la fruticultura, un buen valor para la fruticultura. Ahora, los vaivenes son los que nos golpean muy fuerte muchas veces, porque en ocasiones compramos insumos a un dólar caro, y cuando recibimos la liquidación en la fruta, el dólar vale 100, 120, 150 pesos menos, y eso golpea muy fuerte al productor. Exactamente, porque muchos productores de fruta hacen contratos de forward, fijan un precio del dólar y después cuando les tienen que pagar una vez al año, porque así funciona el negocio, si el dólar está más bajo, ahí ustedes son generalmente los que asumen las pérdidas. Así es. Y ojo, Nicolás, los forward normalmente los toman los productores medianos a grandes, pero hay muchos productores chicos que no tienen esa posibilidad, porque no tienen los conocimientos, porque no tienen las espaldas suficientes para poder solventar esas diferencias. Y otra cosa que es importante transmitirle a la gente es que las liquidaciones tardan muchas veces 4 o 5 meses, por lo tanto el productor termina de cosechar, empezó el año nuevamente con todas las labores culturales, poda, inversiones, sin tener todavía la liquidación en la mano y sin tener los dólares de la venta de la fruta. Así que hay un tiempo ahí, un desfase que los agricultores deben y tienen que nadar muchas veces solo o con la compañía de la banca. Víctor Catán, nuevo presidente de Fedefruta, tiene un par de meses en el cargo. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la Agenda Económica PM de este lunes. Sean con nosotros acá, en CNN Chile.